el ordenamiento y clasificación de los organismos de acuerdo con el empleo de ciertas características o caracteres taxonómicos. Listo, Daniel, y con tus palabras, ¿qué es la taxonomía? Profe, lo que divide, digamos, las lagartijas con las aves y eso. No sé, no sé, nos falta, nos falta. Profe, estudia los ¿Qué fue? Profe, es que Ah, Angie, ¿vas a hablar? Angie, alguien iba a hablar, una señorita iba a hablar. profe que estudia los seres vivos. ¿Estudia los seres vivos? Profe, ¿qué clasifica los seres vivos? Ya, facilito, Juliet, ¿cierto? Esa es la definición sencilla, no hay que aprenderse todo eso que me leyeron ahorita. ¿Qué sirve para qué? Es una ciencia que sirve para clasificar a los seres vivos, ¿cierto? Teniendo en cuenta unas características. ¿Cuáles eran esas características o unos factores? Recuérdenlos. Alzaste la mano, Tiffany, cuéntame. Tiffany. No, profe, ya no, ya no. ¿Ya no? Ay, Dios mío. Juliet. Profe, la fisiología, el análisis molecular, el comportamiento y la ecología. Muy bien, ¿cierto? Comportamiento, ecología, análisis moleculares y se pueden hacer muchos más estudios. Ojo, no solamente son los únicos que se hacen, ¿sí? O sea, podemos mirar más características para poder estudiar a un ser vivo. Entonces, por ejemplo, como qué características podríamos ver aparte de las ya mencionadas. Entonces vamos a verlas el día de hoy, ¿listo? Unos criterios, se llaman criterios de selección o criterios para clasificar animales, ¿listo? Entonces, sacamos cuadernito, ¿sí? Sacamos cuadernito. Profe. Profe, ¿hoy qué día es? Hoy es 4 de mayo del 2021. 4/05 del 2021. Ya igual les escribo acá la fecha, comparto el tablerito. Listo. Espérame, les doy las indicaciones bien. Espérame que no sé si es mi internet. ¿Me están escuchando bien, muchachos, o se escucha atrasado? No, profe, se escucha bien, pero no sé, a mí se ve un poco su pantalla borrosa. No la compartía, sino su pantalla. Ah, ya. Pero bueno, lo importante es que cuando escuchen que se escucha por allá entrecortado, me avisan para yo repetir la información, ¿listo? Porque para que me puedan entender bien lo que estaba diciendo. Y pues si algo apago mi cámara ahorita, si no me escuchan bien. Entonces, como les dije, la fecha del día de hoy, 4, ¿listo? Del mes de mayo del 2021. Entonces íbamos en la taxonomía, muy bien, ¿cierto? Que sirve para clasificar seres vivos según unas características, ¿sí? A medida de que ha pasado el tiempo han existido varios sistemas, varios tipos de clasificación, ¿cierto? Entonces, según la tecnología que existía, pues así mismo se iban a hacer las clasificaciones. Según iba avanzando la ciencia, pues así mismo iban avanzando y agrandándose esos grupos, ¿cierto? Entonces habíamos hablado de un Aristóteles por allá en el siglo IV antes de Cristo, ¿cierto? Y habíamos hablado de un Linneo en el siglo XVIII, ¿sí? Que nos hablaban de qué? De dos reinos, ¿cierto? Recordemos, reino animal y reino vegetal, ¿cierto? Posteriormente salió otro señor, un tal Haeckel, ¿sí o no? ¿Sí seguía Haeckel? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ¿en qué siglo? Profe, en el siglo XIX. Siglo XIX, ¿cierto? Y este caballero propuso ¿cuántos reinos? Profe, 3. el animal, el vegetal y el protista. Listo, ¿cierto? Él ya creó un nuevo reino. O sea, él dijo, venga, aquí hay cositas que no me cuadran, hay cositas que no son ni animal ni vegetal, eso toca sacarlo, ponerlo en otro grupo, ¿cierto? Y entonces vamos a agruparlos en los protistas.
Llegamos al siglo XIX, ¿con quién? Profe, Whittaker. con Whittaker y profe, algo así creo. Whittaker, ¿listo? Whittaker. Con Whittaker, el caballero propuso, ya dejamos de estar en tres, ¿cierto? En tres reinos, a pasar a 5 reinos, ¿listo? Entonces iniciamos a hablar de los mismos dos de siempre, plantas y animales, pero ahora, y con protistas, ¿cierto? Pero ahora le sumábamos Monera y Fungi, ¿listo? Monera y Fungi. Pero a lo último, y es lo que estamos manejando hoy en día, ¿cierto? Ya no hablamos de 5, sino 6, y eso fue a mediados del siglo, ¿cierto? A mediados del siglo XX, eso fue en el siglo XX ya. Lo de Whittaker fue en el siglo XX, y lo de Woz también fue en el siglo XX, pero en mitad del siglo XX, ¿cierto? En Profe, los años de 50. 1977 a 1990. Perfecto, ¿cierto? Ya casi en medio, finalizando ya, ¿sí? Un poco el siglo XX, sale este señor Wood y dice, venga, no, ese reino monera toca romper, ¿sí? Porque ahí hay cosas diferentes. ¿Gracias a qué? Análisis moleculares. ¿Listo? Ahí se utilizó lo molecular, los microscopios para ver el ADN, para ver esas estructuras. Ustedes saben que los moneras son diminutos, pequeñísimos, ¿cierto? Y no se pueden ver a simple vista, necesitamos de microscopios. Entonces, gracias, y aparte de análisis moleculares, de ADN, entonces gracias a esos análisis se encontró que los moneras, dentro de los moneras habían diferencias. Y entonces surgieron dos nuevos grupos. El monera se acabó, ¿y surgió cuál? El Eubacterias Eubacteria y el Arquea. y arquea. Muy bien, ¿listo? Eubacterias. ¿Qué es lo que significaba? Yo les dije. Les dije, significa algo. ¿Qué es lo que significa eu? Recuérdenlo, recuérdenlo. Eche memoria. Significa verdadero. ¿Listo? Verdaderas. Por ejemplo, eucariotas. ¿Se acuerdan cuando vimos la célula hace unas clases atrás? Eucariota significa con núcleo verdadero. Verdadero, cariota, núcleo. Núcleo verdadero. ¿Listo? En este caso, ¿cierto? Bacterias verdaderas. ¿Listo? Verdaderas bacterias. Y las arqueas son las primeritas seres vivos que surgieron, los más antiguos que existen sobre el planeta. ¿Listo? Son esas arqueas. Y hasta ahí llegamos en la historia, ¿cierto? Hasta ahí terminamos en la historia. Y entonces el día de hoy vamos a profundizar en esas características, ¿cierto? Y en qué consisten esas características para poder clasificar a un ser vivo, por ejemplo, en animal, o cómo hacemos para clasificar a un ser vivo en planta, ¿cierto? O cómo hacemos para ponerlo en eubacteria, o cómo lo ponemos en arquea, ¿listo? Entonces, vamos a ver en qué consisten esas características, ¿listo? Entonces, vamos a ponerles criterios de selección. Ven acá les pongo, entonces vamos a poner aquí. A ver, aumentemos esto. Criterios. Listo, criterios de selección. Profe, ¿baja Esto de un carácter taxonómico. ¿Dijeron algo? Profe, ¿qué te iba a dejar tarea? La tarea está ahí. Apuntes. La evidencia de que trabajaron hoy en clase. ¿O no le sale nada ahí? Sí, claro, ahí debe salir. Sí, profe, sí, profe, ya Se salió. se llama también taxonomía, ¿sí? Es la continuación, ahí dice. Y ahí dice que lo que si hubiera ideas. Sí, profe, ahí aparece. La número 2. Sí, hay dos, ojo, hay dos tareas taxonomía número 2. La de ayer y la del día de hoy, ¿listo? Profe, Sí. profe, es que te iba a decir que, bueno, ayer copiamos lo del tejido nervioso, ¿sí? Eso también hay que subirlo a Sí, lo que, pero bueno, ojo, porque el tiempo ya pasó, sí, eso también tocaba subirlo. Los apuntes de tejido nervioso y los apuntes
y los apuntes ¿de qué? De taxonomía, ¿listo? Eso ayer tocaba subirlo. Si no lo han hecho, súbanlo en este momento, ya, mejor dicho. O sea, el que me aparece a las 9:22, 9:30, que lo haya subido el día de hoy, le cuento la tarea como un 100. El que no, lo lamento. ¿Listo? Recuerden, Ok, profe. tejido nervioso y lo que vimos de taxonomía. Entonces, continuamos con esto de los criterios de selección de un carácter taxonómico. ¿Listo? ¿Cuáles son esos criterios de selección? Entonces, aparte de los que ya nos nombré, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta otros más, ¿listo? Entonces, los científicos cuentan o van a tener en cuenta al momento de hacer esa clasificación los siguientes caracteres o las siguientes características. Entonces, la primera de ellas, ahí, primer carácter. ¿Listo? Entonces, a ese primer carácter lo vamos a llamar anatómicos. ¿Listo? Anatómicos. Ese va a ser nuestro primer carácter o criterio. Y entonces, ¿qué miran acá los científicos? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué querrá significar o querrá decir anatómicos? Para ustedes, cuando escuchan anatomía, anatómico, ¿qué significa? Chicos, cuando escuchan esa palabra de anatómico, anatomía, ¿qué crees que es? Me suena niña átomos. Dime, Cristian. Profe, a mí se me hace eso referente a átomos. Se le relaciona con átomos. Bueno, vamos a mirar si es cierto. Daniel, ¿qué es anatómico? Profe, como algo del cuerpo. Algo del cuerpo, listo. Vamos a ver qué. Karen, para ti, ¿qué es anatómico? Bueno, como dijo mi compañero, por ejemplo, Apagaste el micro. profe, que por ahí, tipo, como algunos sistemas del cuerpo y cosas así. Eso es lo que a mí se me imagina. Sistemas del cuerpo. Bueno, puede ser. Aarón, para ti, ¿qué es anatómico o anatomía? ¿A qué creen que hacemos referencia? No te alcancé a Profe, escuchar. a mí. Aarón, sí, a ti, Aarón Mateo. No te escuché muy bien. Profe, a mí. Sí, Aarón, a ti. Anatómico. Cosas Anatómico. pequeñas. Ojo, atómico no, anatómico, anatomía. Profe, una preguntita chiquita. Bueno, sí, cuéntame, ¿quién tiene una preguntita? Espérame, Aarón, Aarón, silencia tu micrófono un momento. Ay, Aarón, chicos, silencio. Aarón, hay mucho ruido alrededor tuyo, Aarón. Entonces, no sé si estás con alguien más, por favor, que hagan un poquito de silencio, que tú vas a participar, ¿sí? Entonces, que le bajen al ruido para que tú puedas hablar porque no se te escucha muy bien. No sé si es que tengas un televisor por ahí prendido o algo así, pero no se te escucha bien. ¿Listo, Aarón? Entonces, mientras solucionas eso, No, profe. Aarón, espérame. Ay, Aarón, eso. Espérame un momento. Trata de solucionar lo del ruido alrededor tuyo y ya te doy la palabra. Luna creo que iba a decir algo, no sé, alguna chica. Sí, profe. Ahí donde dice criterios de selección de un carácter taxonómico, ¿eso va como un título o un subtítulo? Ese sería nuestro subtítulo, ¿listo? Ah, ok, pues muchas Porque recuerden que el título principal lo vimos ayer, que era taxonomía, ¿listo? Estos son subtítulos. Entonces hay criterios como el anatómico. Vamos a tener en cuenta lo que nos dijo ahorita el caballero, ya se me olvidó quién fue, creo que Daniel, si no estoy mal, que nos dijo que hace referencia, hay una señorita, creo que también Karen, que hace referencia a los sistemas o a las partes o al interior de un cuerpo, ¿listo? Eso es lo que cuando decimos anatómico nos referimos a eso. Entonces, más acertadamente, ¿qué es? Estudia la estructura, ¿listo? La estructura, o sea, cuando miramos ese criterio, vamos a estudiar la estructura
estructura, ¿listo? De los seres vivos. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para desarrollar un análisis, ¿listo? Descriptivo, o sea, vamos a describir cómo es esa estructura interna, descriptivo, ¿listo? Del mismo, o sea, del ser vivo que estemos estudiando, ¿listo? Desde varios puntos de vista. ¿Listo? Un ejemplo de un estudio anatómico, ¿sí? De este criterio. Entonces, por ejemplo, dividir al organismo en sistemas para poder estudiar las funciones orgánicas. Ese es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, dividir al organismo en sistemas, dividir, que era lo que nos decía, se me perdió la señorita, que era lo que nos decía Karen, ¿cierto? Los sistemas. Entonces, dividir al organismo en sistemas, ¿listo? Dividir al organismo en sistemas, dividir al organismo en sistemas y estudiar las funciones orgánicas. Esto estudiar, o sea, la de los órganos, estudiar las funciones orgánicas. Orgánicas. ¿Listo, muchachos? Ese sería entonces nuestro primer criterio, en estudiar la estructura de los seres vivos. ¿Listo? Eso es lo que se estudia en ese primer criterio, la estructura interna de un ser vivo. Entonces, un ejemplo, los sistemas, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera, etcétera, ¿cierto? Todos los sistemas que hemos escuchado. Segundo criterio que vamos a observar, uy, espérenme que no escribió, no escribe, segundo, listo. El segundo criterio a estudiar, ¿sí? O a tener en cuenta para clasificar a un ser vivo es el criterio bioquímico, que ese lo habíamos hablado ayer, ¿listo? Bioquímico. Entonces, ¿qué creen que se estudia ahí? Bioquímico, ¿a qué les suena eso? Bioquímico, ¿qué será? ¿Qué creen que sea algo bioquímico? ¿Qué pensaría, por ejemplo, Eric Simón? Bioquímico, escucha la palabra, bioquímico. ¿Qué crees que significa, Eric? Pues yo creo que, pues que estudian, no sé, bioquímica. Estudian algunas partes del cuerpo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ana Sofía. Para ti, ¿qué puede ser algo bioquímico? Escucha bien la palabra, bioquímico. ¿Qué crees que signifique? Bioquímico, como que estudiar los químicos del cuerpo, algo así. Los químicos del cuerpo, bueno, pues me parece perfecta esa definición, muy buena. Vamos a ver qué nos falta o qué tan completa está. A ver, escuchemos a Cristian. A Tiffany alzó la mano. Daniel, ¿vas a participar o tienes la mano alzadita? Yo quiero participar, profe. Dale, Daniel, y después Tiffany. Profe, pues, bioquímico. Sí, sin buscar por internet, Daniel, porfa. Gracias. Profe, ya me la sabía, No, lo de internet, Daniel, ojo, cuando yo les hago este tipo de preguntas a todos, no solamente para Daniel, es para que ustedes digan lo que piensan, no lo que dice Google, ni un libro, ¿sí? Porque acá no es contestar para quedar bien, ¿cierto? Ante los demás, ni nada de eso, acá es contestar para aprender. ¿Listo? No para quedar bien y quedar como el que más sé o el más sabe lo todo, sino para aprender. ¿Listo? Entonces, es muy importante porque ustedes muchas veces, sin nunca haber estudiado el tema, pueden decirme qué es. Por ejemplo, no sé la definición que me dio Ana. ¿Sí fue Ana? Sí, que las sustancias químicas dentro del cuerpo, ¿cierto, Ana? ¿Eso fue lo que me dijiste?
Sí, señor. ¿Sí ven? Ana, ¿habías escuchado esa palabra alguna vez en tu vida? No. No, cierto, pero miren, Ana pensó en la palabra, ¿cierto? Yo supongo, y dijo, bueno, para mí bioquímico es esta cosa, es tal cosa. Y hizo un buen proceso de pensamiento. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, no que busquen por Google ni por Internet, a menos de que yo les diga, busquen rápido por Google qué significa tal cosa, y ustedes buscan rápido y me dicen. Pero esta vez las preguntas es para usted. En esta clase decía la pregunta jugando Free Fire, no, yo al menos Uy, no, estudio un poco en mis tiempos libres, porque yo también lo puedo saber, con todo respeto, pero no lo estoy dime, googleando. no lo Hasta estás en la googleando. No, no, grabación. no, no. No, tranquilo, Daniel, es que no estoy diciendo que lo haya, Daniel, no estoy diciendo que lo hayas googleado, simplemente es para que lo tengan presente, ¿listo? Daniel, entonces dime qué podemos decir de lo bioquímico. Dale, ¿Cómo, profe? ¿qué podemos decir de lo bioquímico? Para ti, ¿qué sería lo bioquímico? ¿Qué puede significar, Daniel? ¿Cómo, profe? No lo escucho bien. No te escucho muy bien, Daniel, ¿qué puede significar? Voy a apagar mi cámara, no sé si es que no me están escuchando. Daniel, ¿qué puede significar? La misma pregunta, lo bioquímico, ¿qué puede significar? Profe, es que no va a participar más porque, no va a participar más porque, pues me ofendí un poco que me hubiera dicho eso. Daniel, ¿qué es lo bioquímico? No, yo no te lo estoy diciendo a ti, yo lo estoy diciendo para todo el mundo, Daniel. ¿Qué puede significar para ti? Yo sé que tú puedes saber mucho y demasiado más que otros. Dale, a mí me gusta que participes, Daniel. Se salió de la reunión. Bueno, Cristian, lo bioquímico, ¿qué puede significar para ti? Profe, pues prácticamente casi lo mismo que dijo Ana, Sofía, pues lo que como estudia las cosas químicas de los seres vivos. Ay, listo, las cosas químicas de los seres vivos, se me olvidó. Tiffany, ¿qué puede significar para ti lo bioquímico? Profe, pues yo creo, o sea, como dijo, no sé si algo así, porque, digamos, bio hace referencia como a la biología, ¿no? Y pues se supone que en biología trabajamos sobre seres vivos. Sí. Entonces sería como que química como que estudia a los humanos, a los seres vivos, algo así. Listo, bien. Entonces, ojo, la bioquímica, bio es biología. No sé si ya se los hayan dicho desde cuando vieron, desde que están viendo ciencias o desde que iniciaron a ver biología, si la profesora les dijo al principio, ¿qué es la bioquímica? ¿Qué es la biología? Bio es vida, ¿listo? Y logía es la ciencia que estudia la vida. ¿Listo? Biología es la ciencia que estudia la vida. Y entonces, pues, si dice bioquímico, pues es bio y químico, pues ya sabemos que son los químicos, ¿no? Son esas sustancias, elementos. Entonces, pues lo bioquímico, un estudio bioquímico es estudiar las sustancias químicas que conforman a los seres vivos, ¿cierto? Un estudio bioquímico es estudiar las proteínas, los lípidos, ¿sí? Estudiar todas esas sustancias. Entonces, acá, bioquímicos, ¿listo? Muy bien para los que hicieron su aporte, subieron cerca, ¿listo? Entonces estudia, miren, estudia la composición, ¿listo? Química, como las proteínas, ¿listo? Como las proteínas o moléculas, ojo ahí, o moléculas presentes en la célula, ¿listo? Presentes en la célula. ¿Listo? Estudia la composición química como las proteínas o moléculas presentes en la célula, en las células de los seres vivos. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces veamos un ejemplo de esos estudios. Entonces, la diferencia química de la hemoglobina, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Saben qué es la hemoglobina? ¿Han escuchado esa sustancia, chicos? La hemoglobina. Profe, no lo escucho. Profe, si no estoy mal, algo relacionado de la sangre, algo así. Bueno, la hemoglobina se relaciona con la sangre, sí, claro que sí, por supuesto.
¿Listo? Entonces la Profe, yo creo que hemoglobina es una proteína de la sangre. es una proteína de la sangre. Bueno, la hemoglobina, ¿y qué es una proteína? Profe, una cosa que tiene la sangre. No sé, yo lo relaciono con eso. Bueno, bueno. Entonces, ojo cuando usamos palabras que no sabemos, ¿sí? Entonces, la hemoglobina es una sustancia que se encuentra, como dijo la señorita, como dijeron las señoritas, en la sangre. ¿Listo? Es una sustancia que encontramos en la sangre de distintos seres vivos, no solo en el ser humano, sino en otros seres vivos. Y entonces, en este caso, por ejemplo, usan, ¿sí?, la hemoglobina para distinguir al hombre del chimpancé, ¿cierto? Ustedes físicamente, ustedes ven un hombre y un ser humano y un chimpancé y físicamente lo diferencian, ¿cierto? ¿Cómo es el chimpancé? Profe, Profe peludo. Peludo, listo, ¿qué otra cosa? profe no tiene una cara tan parecida como la de nosotros. O sea, se Listo, asemeja un poco, pero no tanto. listo, muy bien. ¿Qué otra cosa? Su comportamiento, Comportamiento, bueno, ¿cómo se comporta él? Profe es un poco salvaje. ¿Y nosotros no somos salvajes? Si tú me dices, si yo comparo entre un chimpancé y un ser humano, para mí el más salvaje es el chimpancé, el ser humano. Mire todo lo que ha hecho, guerras, mata gente, mata niños, mata, ¿cierto? Mata a otros animales, destruye. ¿El chimpancé hará eso? No, No, ¿cierto? Entonces, ¿quién creen que es más salvaje? el ser humano. Ah, bueno, ¿cierto? Eso de lo salvaje no es un criterio como de comparación, porque si ustedes miran, nosotros somos más destructores que lo que puede ser otro animal, ¿cierto? Que viven en su ambiente natural. Entonces, bueno, ya me dijeron que su forma, que es más peludo que la cara. Al caminar, ¿será que caminamos iguales? No, profe. No, ¿Cómo camina un chimpancé? camina como agachado. ¿Como agachado? ¿Camina en dos patas? No, en cuatro. Pues, no, profe. Profe, en cuatro patas, sino es que con sus brazos se apoya para caminar. Algo así, ¿no? Entonces, ojo, él puede caminar sobre sus dos patas, ¿cierto? Pero no totalmente como nosotros, ¿cierto? Que es derecho, erguido, sino ellos caminan sobre sus dos patas, pero, no sé si, mi cámara está apagada. Ellos caminan sobre sus dos patas, pero utilizan sus nudillos de apoyo, ¿cierto? De apoyo sobre el suelo, pero también pueden estar sobre dos patas, ¿listo? Ahora, todos esos son características físicas, ¿cierto? Todas las que dijimos son características que es más peludo, que camina sobre dos patas, o bueno, utiliza las manos también para caminar, que tiene la cara distinta, bueno, hay muchas cosas, pero, ojo acá, eh, imagínense en donde el chimpancé fuera físicamente igual al ser humano, y ustedes dirían, uy, ¿cómo hago para clasificarlo, cierto? Si son exactamente iguales, nosotros los seres humanos y el chimpancé somos iguales, imagínense que fuéramos iguales, ¿cierto? Físicamente. Entonces, acá es donde se utilizan esos estudios bioquímicos. Por ejemplo, entonces lo que les escribí acá, chimpancé, listo lo que les escribí acá, eh, se usa la hemoglobina, los dos, ¿cierto? Somos primates, el chimpancé y el ser humano somos primates. Somos homínidos, ¿qué quiere decir? Antropomorfos, que tenemos forma de humano. Ellos también hacen parte del mismo grupo, pero nos separamos, ¿cierto? Para poder separarnos, por ejemplo, se usa, ¿cierto? El estudio químico de la sangre, los dos tenemos hemoglobina, pero la hemoglobina, ¿cierto? Por ejemplo, la composición química de la hemoglobina es diferente en el hombre, ¿sí? Y en el chimpancé, a pesar de ser tan cercanos, si se mira la composición de la sangre, de la hemoglobina, vamos a encontrar que es diferente. ¿Listo? Entonces, si ven, para esos estudios se hacen los estudios bioquímicos. ¿Listo? Veamos otro.
¿Entendido el estudio bioquímico? Sí, profe. Listo. Sí, profe, Perfecto. entendido. Tercer estudio se llama citológicos. ¿Qué creen que signifique? ¿Qué creen que signifique? No, ¿qué cree que significa Google, ni Internet, ni nada? Ustedes, citológicos, ¿qué significará? Nosotros ya vimos, sí, nosotros vimos que acabamos, ¿cuál fue el tema que acabamos de ver antes de entrar a esto? ¿La célula? Bueno, pero, y no, antes de entrar ¿La a esto, histología? la histología, ¿cierto? ¿La histología qué estudia? ¿Los qué? ¿Los tejidos? Los tejidos. ¿Sí? Los estudios citológicos estudian no los tejidos, sino lo que forman a los tejidos. ¿Cómo se llama lo que forman a los tejidos? ¿Las células? Perfecto, Juliet. Los citológicos, los caracteres citológicos, ¿sí? Cuando se hacen estudios de este tipo, es cuando se estudian células. ¿Listo? Eso es lo que significa. Histológico, tejidos. Citológicos, células. ¿Listo? Entonces, estudiar las células en relación a los organelos que contienen. ¿Listo? O sea, las partes de la célula. Estudia las células. ¿Listo? En relación a los organelos, en relación a los organelos, ¿listo? Que contienen. Entonces estudian, por ejemplo, una célula nerviosa y entonces miran esa célula nerviosa, qué partes tiene. O estudian una célula muscular, miran qué partes tienen, ¿sí? Distinguir los organelos, o sea, las partes. Entonces veamos un ejemplo. ¿Listo? ¿Para qué o en qué caso se usa un estudio citológico? Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a estudiar citológicamente para, por ejemplo, separar a plantas y hongos. Si ustedes miran, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los estudios de Haeckel? ¿Haeckel qué propuso? Profe propuso otro reino llamado protista. Listo. Y los estudios de Whittaker, ¿qué propuso? Propuso uno nuevo. ¿Cuál era ese nuevo? Profe propuso el fungi. ¿Cuál era? Fungi, ¿cierto? Hongos. Antes se agrupaban a los hongos y las plantas en uno mismo, ¿cierto? ¿Han visto un hongo? Sí, profe. Sí. Sí, Y señor. ustedes, supongamos que ustedes nunca han estudiado biología, jamás en su vida han estudiado biología. ¿Ustedes pensarían que un hongo se parece a una planta, sí o no? Pues No. si uno no sabe nada de biología, porque uno no sabe en realidad ahí. No, pero Miren porque este la hongo, planta tiene hojas. miren este hongo, miren este hongo. Para ustedes no es una planta, ojo, eliminen todo lo que tienen en su cabeza y solamente vean dónde está, vean sobre lo que está, ¿cierto? Miren sobre lo que está. ¿Ustedes pensarían que los hongos son plantas o no son plantas? Yo sí, profe. Mírenlos, mírenlos, ¿cierto? Crecen Sí, sobre, profe. crecen sobre la tierra, están Yo sobre la también, profe. tierra, sobre arbolitos, ¿cierto? Mírenlos. Entonces, ojo, la gente antes no podía estudiar muy bien esto, entonces decían, sí, esos son plantas también, crecen sobre la tierra, si ustedes las arrancan, tienen como un tipo de raíz, no tienen raíces, pero la gente pensaba que esos eran raíces, ¿cierto? Aparte, tienen como un tronco, miren, si tienen un tronco, pareciera, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, pues ellos decían, bueno, no tienen hojas, pero pues parecen, ¿cierto? Parecen una planta, metámoslos en ese grupo. Entonces se iniciaron, así quedó por muchos años, ¿cierto? Si ustedes lo miren, muy parecidos, y así quedó por muchos años, por muchos años más, hasta que la invención del microscopio ayudó a decir, no, venga, eso no son plantas, son hongos. Vamos a estudiar las células de esos hongos con el microscopio que se inventó, a ver qué diferencia tienen. Debe haber algo diferente. Y efectivamente encontraron algo diferente. Vamos a ver qué es eso. Entonces, las células
¿Listo? Si las células tienen pared celular, ojo, si las células tienen pared, Profe, Profe, la pantalla está congelada. el drive. Sí, profe, la congelada. listo, ya, qué pena con ustedes. Si las células tienen pared celular, ¿listo? Si las células tienen pared celular, pues, ¿listo? Pueden ser plantas, ¿listo? Pueden ser plantas u hongos. Ojo acá lo que voy a escribir. Entonces, si las células tienen pared celular, pueden ser plantas, ¿listo? Y hongos, perdón. Pueden ser plantas y hongos. Ahora, pero si las células no tienen pared celular, pero si las células no tienen pared celular, ¿qué son? ¿Qué creerían que son? Ojo, una característica de las plantas y de los hongos es que tienen pared celular. Pero ahora, si no encontramos una pared celular, quiere decir que son animales. ¿Listo? Entonces, son animales. Una pared celular, entonces, son animales. Ahora, para diferenciar a plantas, las plantas y los hongos tienen pared celular, ¿cierto? Pero la pared celular de los hongos tiene una sustancia característica que la separa de la de las plantas. ¿Listo? ¿Alguno sabe cómo se llama? No, entonces ojo acá. Miren cómo se usa esto tan chévere y qué encontraron. Entonces, para diferenciar plantas y hongos, vieron que en la pared celular de los hongos había una sustancia en común. Esa sustancia se llama quitina. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cómo se llama la sustancia que separa a las plantas de los hongos? ¿Quitina? Tina. Quitina, ¿listo? Se las voy a escribir acá entre paréntesis en los hongos. Entonces, ¿cómo se llama esa formada por quitina? ¿Listo? Entonces, miren toda... Ay, ¿qué pasó acá? Profe, una duda. Cuéntame. Profe, esa quitina es como ese tallo del hongo, prácticamente como eso. En todo el hongo, en todas las paredes de recuerden que todo el hongo está formado por células. En todas las paredes de las células de los hongos, o sea, en todo el hongo, vamos a encontrar esa sustancia quitina. ¿Listo? En todas las paredes de la célula. No importa si es en la parte, como, entre comillas, tronco, porque eso no se llama así, o en la parte de la capucha, o en la parte de abajo, si no importa, se encuentra quitina. ¿Listo? Entonces, para eso usamos los estudios citológicos. ¿Sí ven? Así podemos separar a un ser vivo y diferenciarlo de otros. Bueno, hay un cuarto, perdón, que recibe el nombre de, ¿listo? Espera un momento, por favor, un momento, por favor. No voy a cambiar. Estoy compartiendo la pantalla, el tablero. Listo, el siguiente, conductuales. ¿Listo? Entonces ese es el cuarto. Listo. Ojalá me quede ahí ese cuarto. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Cuarto, conductuales. ¿Qué quiere eso? Conductuales. ¿Qué quieren que significa? ¿Qué pensarían que significa esa palabra? Conductual. Conducta. ¿Les suena algo la conducta? La conducta, ¿no? ¿No han escuchado? Imposible que no hayan escuchado esa palabra. La conducta de la Comportamiento. Ah, muy bien. ¿Quién fue? La señorita. ¿De qué dijo, profesor? Luna, comportamiento, la conducta, ustedes han No, imposible. profesor, lo dijo Juliet. Ah, ¿lo dijo Juliet? No, profe, fue Angie Quiñones. ¿Quién lo dijo?
Lo dijo ahora todo el curso, lo dijo, mentiras. Entonces, la conducta conductual significa cómo se comporta el ser humano, ¿listo? Cómo se comporta un animal, cómo se comporta un perro, cómo se comporta un gato, cómo se comporta una jirafa, conductual, ¿listo? A eso hace referencia cuando escuchamos esa palabra, ¿listo? Entonces, conductuales, estudiar la conducta también permite separar a los seres vivos, ¿listo? El poder estudiar la conducta de un ser vivo nos permite separarlo de otros. Listo, ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, estudia las características conductuales. Listo. Estudia las características conductuales, o sea, del comportamiento. Listo. Distintivas de un grupo determinado. Distintivas de un grupo determinado. ¿Listo? Y cómo estas evolucionan, ojo, y cómo estas evolucionan cómo estas, ¿cómo las diles? Estas evolucionan. ¿Listo? Entonces, esa sería la definición de conductual. Entonces, estudiamos las características de un grupo. Por ejemplo, a ver, hablemos de qué podemos hablar. ¿Cómo se comportan los lobos? Yo creo que todo el mundo ha visto eso por televisión, ¿cierto? Por películas, por documentales, ¿cierto? Una gran cantidad de lugares, de ayudas audiovisuales o por internet. Entonces, de lo que hemos visto, ¿cómo es el comportamiento de un lobo? ¿Hemos escuchado o no hemos escuchado nada? Profe, son agresivos. em, em, sí, Agresivos, bueno, pero eso no es la principal característica. Veamos qué nos dice, a ver, qué nos dice Dylan Samuel. ¿Cómo se comportan los lobos? Profe, se comportan a... Espera, profe. Tranquilo. Listo, profe. Los lobos se comportan así, por ejemplo, salvajes, se van transportando de lado a lado, ¿Listo? ¿Qué tienen, otra cosa? señor, ¿Qué otra cosa, Dylan? ¿Qué otra cosa? tienen la manera de ellos de comer así es cazan los animales. Listo, Dylan. Es así, a ver. profe, Juliet, ¿alzaste la mano? Profe, que se manejan muy como a la defensiva. A la defensiva. Bueno, Cristian. profe, cazan en manada. Ah, bueno, ahora sí, ¿cierto? Entonces, ojo acá. Listo, ojo aquí. Esa es la principal característica de la conducta, ¿cierto? De la conducta del lobo. El lobo no es solitario, ¿listo? El lobo forma manadas, ¿sí? Forma agrupaciones, forma poblaciones y el lobo posteriormente, ¿cierto? Hace lo mismo para todas sus actividades. Entonces, hay alguien que se encarga de cuidar esa manada, ¿sí? Se comunican también, ellos se comunican. ¿De qué forma se comunican? Aullando. Aullando, eso hace parte del comportamiento, pero también cazan en manada, ¿cierto? Y ojo, no es ir todos como loquitos, todos los lobos siguiendo a un venado, ¿sí? No es esa forma. Ellos se organizan, tienen una forma de organización, ¿sí? En la cual cada uno tiene su función para poder cazar ese animal, ¿cierto? Entonces, ese comportamiento se estudia y se ha estudiado y se estudia a través de los años
y se ha mirado cómo ha cambiado en la historia ese comportamiento, ¿sí? O sea, cómo ha evolucionado. ¿Por qué el lobo inició a cazar en grupo? ¿Siempre cazaba en grupo o antes cazaba individual? ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que me permite, por ejemplo, y poder separarlos de los lobos, de los coyotes, que son muy similares, ¿sí? Entonces, los coyotes no tienen esas mismas características de comportamiento, entonces me permiten, ¿sí ven?, separar a los distintos grupos de seres vivos. Entonces, en conductual, un ejemplo, ya ahorita, yo creo que ahorita vemos el ejemplo. ¿Listo, chicos? Dejamos hasta acá para que queden en descanso. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Profe, ya le mando lo del tejido nervioso, profe. Profe, una duda. Chao, profe. Profe, Profe. Ya le mando lo del tejido chao, nervioso. chao. El que tenga, chicos, Chao. chao. El que tenga que decirme alguna duda, alce la manita para poder escuchar. Cristian. Profe, Profe, ya le mando lo del tejido. Ah, mi Fernando. Ay. Va primero, hacemos la manita, a ver, Cristian alzó la mano, después va Tiffany. Cristian, ¿qué me vas a decir? profe, en eso es complicado esa diferencia entre, puede ser entre un lobo y porque es un puma, ya que un puma pues no es una Sí, manita puede ser, sí, sí, señor. Ahí también se usa para hacer estas separaciones. Muy bien, Cristian. Ya te puedes retirar. ¿Listo, Tiffany? Profe, es que soy una tarea química. Es que te quería decir que pues yo el día que hicimos bueno, lo de las cosas físicas, bueno, eso, yo lo hice, pero como estaba enfermo, entonces que sí lo pueden ver ahorita. Sí, dale, pero me envías la excusa también. Ok, profe. Andrés, dale. Profe, como yo tuve excusa de las que yo estuve 2 semanas fuera de Bogotá, profe, yo ya le mando lo del tejido nervioso. Claro, profe. Listo, Andrés. Eso lo envié. Entonces, porfa, recuerda también enviarme la excusa. ¿Listo? Para poder yo calificarte la tarea. ¿Listo? Listo, profe. Ya se lo mando. Bueno. ¿Alguien más? Chicos, si no tienen nada más que decir, se pueden retirar. Angie. Chao, Angie, Sofía. Angie, Lorena. Angie, Lorena, alzaste la mano, Angie. Bueno, chao.